soluciones, aquí se los trato de dibujar. Por ejemplo, tengo esto y es un recipiente que tiene una solución. Es isotónica. Entonces, si es isotónica, esta solución, cuando esta solución la ingrese a un vaso sanguíneo, aquí adentro del vaso sanguíneo, también hay soluto. Pero esa solución isotónica cambiará la concentración del soluto en plasma, ¿sí o no? Se cortó, profesor. ¿Puedes repetir la pregunta? A ver, les vuelvo a comentar entonces. Sí. Ajá, entonces yo les comento que aquí tengo una solución que es isotónica. Y estas dos líneas que yo estoy dibujando representan un vaso sanguíneo. Y lo voy a abreviar así como BS. Entonces, en la sangre se caracteriza por tener cierta concentración, que la podemos considerar como si fuera una solución isotónica, ¿no? ¿Por qué isotónica? Si yo coloco Si yo añado una solución isotónica a la sangre, la pregunta es, ¿va a cambiar la concentración del soluto en plasma, sí o no? Sí. No. No, no la va a cambiar. ¿Por qué? No la cambia. ¿Por qué? Porque la concentración de una solución isotónica es igual a la concentración de soluto que está en el plasma. Se los voy a volver a repetir. La concentración de soluto. Tal vez, a ver, déjenme representarlo de esta forma. Entonces, la concentración que tiene esta solución de soluto, la concentración de soluto que tiene esta solución es igual a la que se encuentra aquí, en el plasma, en la sangre de un individuo. Por lo tanto, no hay cambio. Entonces, lo tienen que ver de esta manera, pero también lo pueden ver así, que la concentración que existe en una célula, los corchetes, acuérdense que los corchetes recuerden que representan concentración. Entonces, por ejemplo, si tenemos un vaso de precipitado y tenemos aquí soluto, la concentración de soluto que tenemos fuera de la célula es la misma que está dentro de la célula. Entonces lo podemos ver de esta forma o de esta forma. ¿Sí lo están visualizando? Sí, profe. ¿Seguros? Todo bien. Entonces, eso debe de quedar claro, que la concentración que está dentro de la célula es la misma o es igual a la que se encuentra fuera. Entonces aquí hablamos, por ejemplo, de un eritrocito. Esto es una célula, un eritrocito. Entonces este eritrocito tiene la misma concentración dentro y fuera. Lo que está fuera pues es solución, ¿no? O sea, en un recipiente. Ahora, eso igual entonces ocurre en vaso sanguíneo. Pero ¿qué pasaría con una solución de tipo hipotónica? ¿Qué pasaría en una solución de tipo hipotónica? ¿Me metió el gato? Que la concentración cambia, Sí. varía. Sí. Ya. Sí, creo que va a necesitar sacudir la almohada de mi papá, no sé si... Listo, ok. Es que tenía su micrófono prendido, Antonio, pero bueno, ya. Ah, perdón, disculpe.
Ok, entonces aquí ahora vamos con la solución muy rápido de tipo isotónico. ¿Qué hay con la solución isotónico? Fue la que vimos, ¿no, profe? No, la que vimos fue isotónico. Ahora vamos con hipotónico. Ah, es Vamos que con es hipotónico. isotónico. Ah, perdón, es hipotónico. Vamos con hipo. Aquí se los pongo para que, ¿sale? ¿Qué hay con la solución hipotónica? Estas soluciones se caracterizan por tener baja concentración de soluto con respecto al plasma. Entonces lo podemos representar así. Que vamos a tener los corchetes representan concentración, recuerden. Esta solución tiene más agua, si lo quieren ver así, que soluto. Seguramente tiene más agua que soluto. Pero esta solución es hipotónica respecto al plasma. ¿Qué significa? Que en el plasma hay más que. ¿Por qué pongo esto en más grande? ¿Qué más? ¿Dónde hay mayor concentración? Hay más ¿Hay más soluto soluto en dónde? Dentro de en el la plasma. célula. Perdón. En el plasma, ¿no? En el vaso sanguíneo. Eso de BS es vaso sanguíneo. Ok, entonces esta solución es hipotónica porque tiene menor concentración de soluto que con respecto al plasma. En el plasma hay mayor concentración de soluto que con respecto a esa solución. Si lo vemos desde el punto de vista de la célula, ¿qué diríamos? Que dentro de la célula, si esto es mi célula, si esto es un eritrocito, E de eritrocito. ¿Dónde hay mayor concentración de soluto? ¿Dentro de la célula o fuera de la célula? Dentro de la célula. Exacto, ¿no? Entonces igual lo voy a poner grande para que lo visualicen el cambio. Corchetes indican concentración. Entonces, y aquí afuera, esto es solución. La célula, el eritrocito está en un recipiente quizás con una solución. Entonces, aquí afuera, ¿cómo debería yo de representar la solución? Pues más chiquito. Ajá, exacto, más Tiene chiquito. menor. Exacto. Entonces, eso es lo que tienen que ver, ¿no? Lo mismo que está acá, es lo que se representa acá, de este lado. Entonces, aquí en esta imagen diríamos que dentro de la célula hay mayor concentración de soluto que fuera. Por lo tanto, incluso sabemos que el agua sigue al soluto. ¿A dónde se va a mover el agua? A donde hay mayor concentración de soluto. ¿Y dónde hay más concentración de soluto? Dentro en de el eritrocito. Entonces, ¿qué le va a pasar a la célula? se va a inflar. Se va a hinchar, ¿no? Exacto, va a crecer. Va a sufrir un edema, se hincha. Exacto. Y entonces, finalmente, si ya lo visualizaron esto, por último, esto sí es importante que lo visualicen. ¿Qué pasa con una solución de tipo hipertónico? La concentración de... ¿Cómo pues, representarían esto? A ver, usted, Montserrat, a ver tú, que nos estás comentando. A ver, coméntanos, platícanos. ¿Cómo pondré yo aquí mi S? Si hablamos de una solución de tipo hipertónico. pues afuera la concentración sería mayor que la que está en el plasma. Entonces, pues, no sé, la concentración, los corchetes deberían de ser más grandes. Ajá, entonces aquí pongo mi corchete más grande, comentando que aquí tendría yo más concentración de soluto. Esta solución tiene mayor concentración de soluto que con respecto al plasma. Entonces en el plasma, ¿cómo dibujo la S? Más pequeña. Ajá, exacto, más pequeña, ¿no? Eso significa que mi solución es hipertónica. ¿Por qué? Porque mi solución tiene mayor concentración de soluto que con respecto al plasma. Y desde el punto de vista de, hablando de la célula, ¿cómo lo podríamos visualizar?
¿cómo debería de poner mi corchete dentro de la célula, dentro del eritrocito? Más chico, ¿no? Ajá, exacto, ¿no? Tenemos el eritrocito y el corchete sería un poco más pequeño, ¿no? Bueno, es el corchete. Y aquí afuera, ¿cómo lo voy a representar? Es una solución que está en un recipiente, tengo un eritrocito. ¿Y cómo dibujo aquí mi corchete? Más grande. Entonces más grande, ¿no? Listo. Entonces eso nos habla de soluciones de tipo hipertónico. Por un lado, si lo vemos desde este punto de vista, decimos, la solución es hipertónica porque tiene mayor concentración de soluto que con respecto al plasma. O bien puedo decir, hablo de una solución de tipo hipertónico. ¿Por qué? Porque la solución tiene mayor concentración de soluto que con respecto al interior de la célula. ¿Sale? Entonces, y por lo tanto, ¿qué ocurre? El agua aquí de la célula, ¿dónde se mueve? Hacia ¿Qué le afuera. pasa al agua? ¿A dónde? Si fuera. Perfecto. Porque el agua sigue al soluto. Por lo tanto, ¿qué le va a pasar a la célula? Ajá, el agua sale, ¿no? Hacia afuera. Y la célula, pues, se vuelve pequeña, ¿no? Le Ajá. dicen, ajá, ¿qué nombre recibe eso pequeño? Cuando la célula se vuelve pequeña, ¿Qué nombre? es deshidratación, ¿no? Sí, Deshidratación, ¿no? Ajá. esto sería deshidratación, crenación, plasmólisis en plantas, ¿no? Células vegetales. Ok, listo. Entonces, ya les quedó claro entonces lo que estamos visualizando, el efecto que tienen las soluciones. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. Ok, bueno, eso es lo que tienen que saber muy bien. Ahora, en el mercado existen diferentes soluciones. Bueno, pero antes de ir de las soluciones, quiero que me recuerden muy rápido qué porcentaje de agua hay dentro de la célula. Un 60% El si es 60%. Ok, 60%, ya lo saben, que se divide en qué? En intra y extracelular, ¿no? Por un lado, intracelular, ¿qué porcentaje representa? Y extracelular, ¿qué porcentaje? el intra un 40 y el extra un 40% y el 20. extra 20. El intra, un 40%. Y el extra, 20%. el 20% restante. Ujú. Ahora, en fracciones, habíamos dicho que cuánto equivale. Esto es igual, el 40% es igual al 2/3 y el 20% es igual a, ¿cuánto sería? ¿Un tercio? Un tercio. Ujú. Listo, ¿sale? Entonces así queda. Ajá. Pero en realidad este 60% puede ser el 100% de agua, ¿no? Y si lo vemos como 100%, pues entonces aquí ya los porcentajes cambian. Aquí ya diríamos que es 60 y aquí diríamos que es 40. Solamente es la forma de cómo estamos visualizando la cantidad que hay de agua en el cuerpo humano. Entonces, ojo con eso. Bueno, el agua cambia con respecto a la edad, con respecto al género, etc., ¿no? Las mujeres tienen menos agua que el varón. ¿Por qué? Porque se piensa que es por la cantidad de grasa que se puede acumular en la mujer, por los cambios hormonales, ¿no? Todo eso tiene que ver con esos detalles. Y ¿qué otro dato interesante aquí? Ah, bueno, pues las soluciones. Aquí ustedes, acuérdense que hicimos un mapa. Yo los invito a que revisen bien estas soluciones. Vimos que existen soluciones que se pueden administrar a los pacientes. Por ejemplo, la solución cloruro de sodio, ¿qué administra? Si le ponemos una solución de este tipo a un paciente, ¿qué le estamos metiendo? Por vía intravenosa. Electrolitos, ¿no? ¿Pero cuáles? Ajá, ¿cuáles? ¿Cuáles serían? Sodio y... Y cloro, ¿no? Muy bien. Sodio y cloro. Y es una solución de tipo isotónica. Ajá. ¿En qué momentos? En estas situaciones. Entonces, ojo con esos detalles, revísenlo bien. Siguiente. Esta solución, si la añadimos a un paciente, ¿qué le estamos administrando? No es igual a la primera, ¿no? Es diferente.
Otra vez electrolitos y azúcar además con la dextrosa. Ujú. Entonces, le ingresamos cloro, sodio, pero también azúcar, ¿no? ¿En qué situaciones? Diarrea, deshidratación, terapia de líquidos durante cirugías. ¿Me están escuchando? Sí, Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Ah, bueno, sí. Ok, y la siguiente, ¿qué es lo qué observan que administra el paciente? Si la colocamos a un paciente, Profe, se ¿qué está le trabando su audio. estamos afirmando? le estoy devolviendo otra vez, profe. A ver, ¿ya escuchan? Ya, Ya. profe. Sí, ahorita sí ya. Bueno, entonces les preguntaba si si le añadimos dextrosa al paciente, en realidad, ¿qué le estamos metiendo? Sodio. Bueno, calorías. Agua y calorías. Exacto, vean que esta no mete sodio, no dice aquí sodio, ¿sí? Entonces es agua y calorías. Ajá. Y normalmente es para administrar, por eso acá dice libre de sodio, vean. Ajá, y es para meter algunos medicamentos o energía, ¿no? En realidad mete agua y calorías, pero también sirve para meter algunos fármacos. Ahora, intralipid, ¿qué es lo que administra? Ácidos grasos. Ácidos grasos, ¿no? Por eso aquí dice eso, ácidos grasos. Normalmente van acompañados de agua o de alguna suspensión. ¿Y en qué situación se requiere? En pacientes que requieren alimentación parenteral. ¿Qué es eso de alimentación parenteral? Bueno, pues que no pueden utilizar por algún motivo el intestino, por alguna cirugía, y por lo tanto se las ingresan por vía intravenosa. Trabazol, ¿qué es lo que administra? Aminoácidos. Ácidos. Puede ser con o sin electrolitos y normalmente se administran porque los aminoácidos son una fuente de nitrógeno. Entonces, se administra esta solución a aquellos pacientes que requieran nitrógeno. ¿Por qué nitrógeno? Porque acuérdense que los aminoácidos tienen grupos amino que en su estructura tienen nitrógeno. Entonces, cada que le estamos metiendo esta solución a un paciente, le estamos metiendo aminoácidos, sí, pero también nitrógeno. Y pueden ir con o sin electrolitos y normalmente se administra en estas circunstancias, por vía oral y durante procesos de cirugías de estómago o del intestino, ¿no? A nivel del yeyuno. O en quemaduras, por ejemplo, también. Y por último, la Harman. Harman es una solución muy rica en electrolitos y puede existir a diferentes concentraciones de dextrosa. Entonces, Harman puede meter electrolitos, pero también azúcar. Entonces, vean qué electrolitos coloca: sodio, potasio, calcio, magnesio, cloruro y lactato. Entonces, es muy rica y dependiendo de las necesidades del individuo, pues la podemos administrar. Y por último, vean bajo qué circunstancias: vómitos, diarreas, pacientes que salen de cirugía, cuando se pierde sangre, que le llaman shock hipovolémico, fístulas, cuando hay conexión entre tejidos incorrectas, es decir, cuando, por ejemplo, la vejiga, por algún motivo, empieza a lesionarse y genera una conexión con el colon, por ejemplo, que en teoría no debe de existir. Entonces, eso se le llaman fístulas, ¿no? Cuando hay conexiones entre cavidades que no son correctas y que pudieran generar infecciones o algún otro problema. Y durante problemas de acidosis, cuando el pH está bajo. ¿Sale? Entonces, esto, ojo con esta práctica, sí léanla muy bien, todo esto de las soluciones los invito a que lo repasen bien. Y bueno, pues estos datos son los que yo me centré y me parecen importantes.
Y no sé si tengan tiempo. Si quieren, le podemos administrar unos 20 minutos más para repasar la 4 y ya la 5 mañana vamos a repasar un poquito. Pero si ya no tienen tiempo, pues hasta aquí nos quedamos. No sé cómo. A mí tampoco. Yo tampoco tengo problema. Bueno, apuramos muy rápido para lo que les quiero retroalimentar acerca de la práctica 4, ¿no? Profesor, una pregunta. Entonces, la 5 ya no va a venir en el examen. Sí vienen todas. Todas vienen la 1, 4, o sea, pero me refiero que por el tiempo. Ah, ok, ok. Ujú. O sea, por el tiempo yo sugiero que revisemos hasta la 4, si tienen tiempo. Y mañana vamos a revisar un poquito acerca de la 5. Cuando veamos los casos y un poquito antes vamos a hacer una retroalimentación también. Pero igual y si tienen tiempo. No, ya acuérdense que ya se los había publicado en la plataforma. En la segunda hora hacíamos el examen. Según los últimos 50, 45 minutos estaremos haciendo el examen. Ajá, entonces en la primera hora vamos a estar repasando todo lo de la práctica 5. Pero si tienen unos minutos aquí, si tienen dudas, pues lo podemos platicar. ¿Sale? Bueno, ¿qué hay con la práctica número 4? Acuérdense que yo les comenté respecto a esta práctica número 1, pues que es un electrolito. Un electrolito son iones con carga. Sí, de la manera más sencilla es eso. Son iones con carga que incluso pueden transportar corriente eléctrica. También les comenté sobre esto. Acuérdense que ¿cuál es el ion más abundante en el plasma? ¿El sodio? El sodio, ¿no? Y ustedes se tienen que saber sus concentraciones. Ajá, sí, esta es la concentración normal, de entre 137 a 145. Pero ¿qué pasa si tengo menos? Pues termino en una hiponatremia. ¿Qué pasa si tengo más sodio de lo normal? Pues tendremos una hipernatremia, ¿no? ¿Qué hay con el potasio? El potasio es el electrolito más abundante, pero ¿en dónde? En el medio intracelular. Entonces, ojo con eso. Potasio reside más dentro de la célula. Si esto es una célula, aquí va a haber mucho potasio. Se los voy a representar acá. Si esto es una célula, aquí, siguiendo lo de los corchetes, dentro de la célula hay más potasio que fuera de la célula. Entonces, por ejemplo, si es un vaso sanguíneo, aquí va a haber menos potasio que dentro de la célula. Listo. ¿Qué hay con el cloro? El cloro también es un electrolito muy abundante, pero ¿en dónde lo encontramos en mayor concentración? ¿Dentro o fuera de la célula? Fuera de la célula. Fuera de la célula, aquí está en la gráfica. ¿No? Vean aquí el cloro abunda fuera de la célula. Y es un electrolito de carga negativa, anión. Y lo mismo. Aquí, por ejemplo, si ponemos una célula, seguramente, como hay más concentración de cloro aquí adentro, pues lo debemos de ver así. Aquí dentro de la célula, si este círculo rosa es la célula, pues aquí vamos a tener menos cloro, ¿no? Y aquí afuera, pues más. Esto, por ejemplo, sería el vaso sanguíneo. Hay más cloro fuera que dentro de la célula. Y su carga es negativa. Y por último, el bicarbonato. ¿Qué hay con el bicarbonato? ¿Dónde abunda más? En el intracelular. En el plasma, ¿no? También en el Sí, en el plasma. plasma. El bicarbonato se forma dentro de la célula. Aquí adentro se forma el bicarbonato. Pero no de cualquier célula. ¿De qué células? De los eritrocitos, principalmente, ¿no? Es un ejemplo. Existen en las células renales también se puede formar. Entonces, ¿dónde hay mayor concentración de bicarbonato? Fuera de la célula, en la sangre, en el plasma. Pero debe de quedar claro que se produce en los eritrocitos. Me parece que sería bueno hacerlo así.
Estas dos líneas son un vaso sanguíneo. BS, vaso sanguíneo. Este círculo rosa es un eritrocito y los eritrocitos fabrican bicarbonato. Y este bicarbonato sale. ¿A dónde sale? ¿Qué me respondería? ¿A dónde sale el bicarbonato? Por lo que yo estoy tratando de representar. Al sanguíneo. Al vaso sanguíneo. Sí, a la sangre, ¿no? Vaso sanguíneo. Y este es el bicarbonato. Entonces se fabrica dentro del eritrocito, pero sale a la sangre. Por lo tanto, el bicarbonato está incrementado ¿en dónde? Siempre en el plasma. Y él regula el pH. Debe estar en cierta concentración de entre 22 y 30. Bueno, listo. Entonces eso es lo que les quería comentar. Y otro dato que les quiero comentar de electrolitos es esto también que revisamos. Esta tabla que se las hice de retroalimentación previamente. Entonces, los electrolitos son iones, como dijimos, que son importantes y los debemos tener en cierta concentración. Si se pierde esa concentración, nos puede llevar a trastornos, ¿no? Trastornos de electrolitos. Y existen, todos los electrolitos pueden tener un trastorno, siempre cuando estén alterados. Y los trastornos que ya revisamos y que ustedes expusieron fueron los de sodio. El sodio tiene una concentración normal de 135 a 145. ¿Qué pasa si tengo menos de 135? ¿Cómo se llama ese trastorno? Hiponatremia. Hiponatremia. Ajá. ¿Y qué pasa si tengo más de 145? ¿Cómo se llama ese trastorno? Hipernatremia. Exacto. Ahora, si nos centramos a hiponatremia, ¿cuáles son las causas? La pérdida de sodio. Y el exceso de agua. Entonces significa que si un paciente no come sodio, podría tener baja concentración de él en sangre y tendría el paciente hiponatremia. También significa, con respecto a este punto, que si un paciente toma mucha agua, su sodio de la sangre se diluye y por lo tanto cae en hiponatremia. ¿Ok? Ahora, la hipernatremia. Las causas son contrarias. Si aquí había ganancia de agua, aquí hay pérdida de agua. Si aquí había pérdida de sodio, aquí hay ganancia de sodio o sobrecarga de sodio. Entonces, una persona que se deshidrata pierde mucha agua, entonces podría tener hipernatremia. Tendría alta concentración ¿en dónde? En la sangre. Una persona que consume muchos alimentos ricos en sodio o su dieta es rica en sodio, bueno, pues si come mucho sodio, pues va a caer en una hipernatremia, ¿no? Y ocurre lo mismo con el potasio. El potasio, ¿cuál es la concentración normal? Va de 3.5 a 5.5 mil equivalentes. Si un paciente tiene menor concentración a 3.5, ¿cómo se le llama el trastorno que tiene? Hipopotasemia. Gracias. Hipopotasemia, sí. Ajá. ¿Cuáles son las causas? ¿Por qué un paciente puede tener hipopotasemia? Uno, porque no lo consume en su dieta. Dos, porque el potasio se mueve. ¿A dónde se tendría que mover para que tenga poco potasio? Este punto dice que hay una redistribución al interior de las células. En la sesión pasada yo les hice un dibujo. ¿Cómo se tendría que mover el potasio? De la sangre a las células para que exista hipopotasemia. ¿Cómo ocurriría eso?
los vasos sanguíneos hacia las células. Exacto. Gracias. El potasio lo tenemos que tener en cierta concentración normal, ¿no? Ya saben ustedes, la concentración normal va de 3.5 a 5.5. Pero ¿qué pasa si por algún motivo, no sabemos, el potasio se empieza a movilizar al interior de la célula, suponiendo que esta es la célula? Entonces el potasio empieza, de por sí, acuérdense que hay mucho potasio en el interior, pues entonces si se mete más, pues sigue incrementando la concentración de potasio. Pero cada que el potasio pasa al interior de las células, ¿cómo se volvería mi K? La K que yo estoy representando. Si se está metiendo el potasio, ¿cómo la tendría yo que dibujar? Más pequeña. Ajá. Bueno, esto representa una K pequeña. Entonces, esto, ¿a qué nos da origen? Si el potasio del plasma disminuye porque se está metiendo en las células, ¿a qué me lleva? ¿A una hipopotasemia? Hipopotasemia. ¿Por qué? Exacto. ¿Por qué me va a llevar a una hipopotasemia? Porque cuando yo tomé una muestra de sangre de este paciente, lo mido a este potasio y lo voy a encontrar disminuido. Pero está disminuido porque se está metiendo a las células, se está redistribuyendo. Y esto ocurre ¿en qué tipo? ¿En acidosis o en alcalosis? A ver, recuérdenme. Eso yo se los había explicado. ¿En acidosis metabólica o en alcalosis metabólica? Ocurre en una acidosis. Ajá, exacto. Casi, sí. ¿Todos escucharon? Sí, una acidosis. Entonces, pues déjenme, no ocurre en una acidosis, chavos. Porque vean, se los voy a volver a representar. Sería más bien en una alcalosis, ¿no? ¿Por qué? Porque acuérdense que cuando hay muchos iones de hidrógeno, los iones de hidrógeno, yo en la sesión pasada les dije que se meten. Como se meten los iones de hidrógeno, cada que se meten los iones de hidrógeno, sale potasio. Entonces, este potasio que se queda dentro. Entonces, más bien en una acidosis metabólica, ¿cómo se va a encontrar el potasio? En el plasma. ¿Aumentado? Exacto, aumentado. Entonces, ojo con eso. Ya lo checamos con este dibujito. La acidosis metabólica cursa ¿con qué? Si me lo confirman. Con la hiperpotasemia. Profe, disculpe, ¿podría volver a explicarlo? Es que la verdad no lo entendí muy bien. Sí. Bueno, a ver. Sí lo explicamos, nada más que estamos, para que no se pierdan, estamos en este. Solamente nos vamos a centrar en esto. Y ahorita vemos esta parte, ¿sale? Entonces estamos hablando del potasio. Su concentración normal va de 3.5 a 5.5. Esa es la concentración normal de la sangre. Una causa por la que entramos o por la cual un paciente tiene hipopotasemia, es decir, baja concentración de potasio en sangre, es uno, porque no lo consume en la dieta o porque se redistribuye, ¿no? Como habíamos dicho. Aquí está. Entonces, ¿qué significa eso? Pues que el potasio del plasma se está moviendo ¿a dónde? Como les había dicho, al interior de la célula, ¿no? Y como se está moviendo, pues cada que se está metiendo el potasio de la sangre a la célula, pues la K se vuelve más chiquita. Entonces aquí podríamos dibujar una K más pequeña. Suponiendo que esta sea una K. Entonces, esto es una redistribución. Si el potasio se está metiendo por alguna enfermedad a las células,
yo les decía, cuando yo tome yo una muestra de sangre aquí y mida yo el potasio, pues me va a parecer que este paciente tiene una hipopotasemia, porque una enfermedad le está ocasionando que el potasio del plasma se mueva al interior de las células. ¿Sí lo entendieron esto? Sí, profe. No estoy, sí. Ok. Eso es lo que quiero representar con esta causa, con redistribución. Ahora, ahorita al final les explico si la hipopotasemia se relaciona con la alcalosis, ¿sale? Pero esto va al final. Ahora, ¿por qué otra causa puede ocurrir una hipopotasemia en el paciente? Es decir, ¿por qué otro motivo puede encontrar potasio bajo en el paciente? Porque hay pérdidas gastrointestinales o urinarias. Es decir, por algún motivo el paciente tiene quizás diarreas o tiene problemas renales que le están haciendo que se pierda el potasio. Y esa es otra causa, ¿sale? Ahora, la hipopotasemia, yo les preguntaba que si se asociaba con acidosis o con alcalosis. Y entonces, volvamos a hacer este ejemplo. Si tenemos una alcalosis, ¿qué significa? Que hay baja concentración de iones de hidrógeno, ¿en dónde? En el plasma, ¿no? Quizás lo normal, se los voy a poner arriba, quizás lo normal es tener 2 iones de hidrógeno. Es solamente pues es algo irreal, ¿no? Solamente es un ejemplo. Suponiendo que esto sea lo normal. Que con 2 iones de hidrógeno mi pH está normal. ¿Cuál es el pH normal? 7 qué a 7 qué. 7.35 a 7.45. Aquí se lo anoto. Ok, listo. Entonces, ¿pero qué pasa en una alcalosis? En una alcalosis, ¿cómo está la concentración de iones de hidrógeno? ¿Aumentado o disminuido? ¿Aumentado? Aumentado. No. No. Disminuido. ¿Disminuido? Ya lo habíamos dicho la otra vez, acuérdense. Habíamos dicho que los iones de hidrógeno van a estar disminuidos. ¿Sale? Vean, y aquí les estoy representando. Si mi pH normal, aquí lo represento con 2 iones de hidrógeno y es normal. Si yo tengo aquí uno, ¿cómo va a estar el pH? Disminuido. Disminuido. El pH, no la concentración de iones de hidrógeno. Aumentado. Oigan, se va a cortar. Se va a cortar en cualquier momento. ¿Pueden reconectarse ya para que terminemos esta información? Sí, profe.